Buenas noches, bienvenidos a La Llave de los Secretos, como siempre trayendo temas de interés para todos ustedes. Los saludamos a todos desde el área metropolitana, desde los diferentes municipios que rodean a nuestra bella ciudad de Medellín. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de los diferentes medios, a través de nuestro Facebook, a través de Facebook Live, sabe que puede vernos en directo, nuestro WhatsApp, el 311-347-3551 y obviamente la línea 234-8198. Esta noche nos acompaña nuestra querida amiga Juliet, esta noche para tratar un tema bien especial que se llama las adicciones y los conflictos emocionales. Juliet, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, David, buenas noches a todos los televidentes, como siempre muy contenta de estar de nuevo aquí compartiendo información para la vida, información para aprender a vivir, para aprender a canalizar y a vivir las emociones de una forma sana, equilibrada, en equilibrio, para aprender a vivir en coherencia con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Muy bien, bueno, yo creo que es un tema que va a dar para debatir muchas cosas, sí, para cuestionarse muchas también, bueno, en fin, una cantidad de sucesos que ocurren, máxime cuando hoy en día nos encontramos tan amenazados precisamente con ese flagelo de la adicción, de las drogas, de las malas amistades, bueno, y una cantidad de cosas que surgen allí y que más que una experta en el tema como lo es Juliet, para que nos explique realmente cómo surgen y cómo nacen realmente las adicciones. Bueno, Juliet, precisamente para que iniciemos con el tema que tenemos esta noche, ¿qué es una adicción realmente? Bueno, una adicción es un hábito que se genera en la mente inconsciente de cada persona, Sí. Que con el tiempo puede llegar a ser consciente, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando llegamos a ser conscientes de que eso se ha apoderado de nuestro cuerpo, ya viene es una reacción química y física de nuestro cuerpo que nos pide aquello a lo que hemos hecho una adicción desde el punto de vista inconsciente. Entonces, se puede resumir en que una adicción es simplemente eso a lo que yo siento que no puedo abandonar y que se vuelve parte vital de mi existencia y que adicional a eso me genera un daño y una transformación negativa para mi estilo de vida y para mi salud. Bueno, eso es una adicción. Como de igual manera es un tema que, volvemos a lo mismo, se va, digamos así, se va a prestar para que surjan varios interrogantes en las personas. Bueno, de pronto, ¿qué preguntas se pueden responder? De pronto, si alguien tiene una inquietud, desea llamar, preguntar sobre mi hijo que tal situación tiene tanta edad, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Bueno, yo creo que parte vital de esto es la conversación. Por supuesto. Quien quiera llamar y compartirnos su experiencia, cómo ha sido su proceso, por ejemplo, si ha tenido un familiar con adicción a la drogadicción, con adicción al alcohol, con adicción a las anfetaminas, con adicción a múltiples sustancias que hay. Recordemos también que la adicción no es solamente un proceso que se maneja desde las drogas y desde el alcohol, es un proceso que se maneja también desde el tabaco, Sí. desde la comida, Sí. desde las autolaceraciones, desde la baja autoestima para mi reconocimiento. Hay personas que son adictas a llamar la atención Sí. y no se dan cuenta que eso también es una adicción. Okay. Todo lo que se vuelve tan repetitivo en mi vida que yo tengo la necesidad de estarlo repitiendo y repitiendo inconsciente o conscientemente es una adicción. Perfecto. Y que además me trae esa malformación a mi estilo de vida y esa degeneración de mi propio ser. Entonces, qué rico poder escuchar a las personas y que nos digan, bueno, yo tuve la experiencia con un familiar, el estilo de vida que se empieza a manejar con esto, porque Correcto. es que el hecho, David, es que también es algo que no solamente afecta al adicto, afecta claro. a todo su entorno, Okay. a toda su familia, sobre todo a las personas que están más cercanas a él. Entonces, rico que compartan, que de pronto nos pregunten, de acuerdo a la conversación que vamos teniendo aquí en el programa, cualquier duda que les surja, pues seguramente si no tenemos la información, se la quedamos debiendo, pero seguro se la damos. Seguro que así es. Bueno, referente a lo que hablabas, por ejemplo, conocí personas que decían en alguna ocasión fui alcohólico, Sí. otros decían en ocasiones fui un drogadicto, y resulta que contaban estas personas que el día de mañana dijeron no voy a volver a consumir nada. Simple y llanamente, mañana, lo decía así, a partir de mañana no vuelvo a tomarme un trago. Sí. Y efectivamente lo hizo. Y dijo, nunca me hizo falta, fue una decisión que tomé y así fue. Y de hecho otra persona que dijo, yo pues decía él y se insultaba él mismo y decía, yo me voy a matar solo pues, ya listo, ya, chao, se acabó. Entonces uno se pregunta, bueno,
¿cómo en unos funciona esa voluntad y cómo en otros no? Bueno, David, porque aquí es más cuestión de identificar realmente qué es una adicción y qué es un vicio. Ok. Son conceptos de significados muy diferentes. Las personas suelen relacionarlos y aunque muchas veces tienen que ver, no siempre aplica el mismo significado para ambos. La adicción es esto que si yo no consumo o no hago repetidas veces en el día, siento que algo me falta. Siento ese vacío emocional, siento esa necesidad física y mental de estar ahí. Bueno, pero entonces venga un momentico. Usted decía, ¿adicción o vicio? Exacto. Listo. Esta persona a la que le digo que decía, por ejemplo, que era alcohólico, Sí. él decía, yo bebía desde los 15 años y el día que dije, me voy a tomar el último guaro, por así decirlo, tenía 45. Sí. Pero pasó? desde su campo mental, él no lo adaptó para cubrir alguna situación emocional, sino que simplemente empezó a consumirlo y eso le generaba cierto placer. ¿Cierto? Muy bien, muy Por bien. eso mismo, como lo hacía con placer, sin remordimiento, sin angustia y no para cubrir una emocionalidad guardada, pudo liberarse fácilmente de él. Muy bien, muy bien. Esa es la Eso diferencia sí entre el vicio y la adicción. Perfecto. Bueno, entonces, ¿a qué conflictos emocionales se puede atribuir una adicción, por ejemplo? Bueno, a ver, cuando hablamos de adicciones, tenemos que tocar la raíz de la adicción. La raíz de la adicción en el 90% de los casos está asociado a la relación con la madre. Yo sé que hace poquito tuve una persona muy querida en consulta, muy sincera, ella me decía, pero es que yo soy mamá y ¿por qué en la mayoría de tus programas siempre todo nos lo tiras a las madres? Todo el agua sucia es a las madres. Pues aquí le doy la respuesta, mamá. Yo soy mamá, yo soy acompañante de un niño y no es que esté tirando el agua sucia a las madres, simplemente que aprendamos la responsabilidad tan grande que tenemos en la información que le damos a nuestros hijos. No somos culpables ni somos víctimas, somos responsables de una formación que le estamos entregando a otro ser, aprendiendo a formarnos nosotras mismas. En este caminar se dan muchos vacíos emocionales cuando las madres no son conscientes de su labor y de su rol dentro del hogar y de cómo acompañar a estos niños. Está bien que los niños no vienen con un manual ni mucho menos, pero cuando se encuentra una mujer equilibrada, centrada en sus 5 sentidos, que se aprende a conectar con ella misma, va a ser mucho más fácil para esta mujer conectarse emocionalmente con el niño y aprender a guiarlo de una forma independiente sin generarle vacíos emocionales a una madre que está desequilibrada, que incluso ella misma tiene adicciones, y adicciones, recordemos que no solamente es al tabaco, al licor y a los vicios y a las anfetaminas, sino también una adicción al alimento, porque también tuve un vacío de madre. Entonces toda la información que va engendrando la madre es lo más valioso para el adulto. Entonces, toda esta información, todas las adicciones se engendran siempre primero en un vacío de amor de madre, ¿cierto? Entonces, esa es la raíz realmente, David. Siempre que estamos empezando a formar niños, estamos encargados de entregarle información que los va a generar fortaleza y fuerza mental para desarrollar su vida. Si no estamos entregando esa información, estamos entregando el contrario, eso genera una cantidad de vacíos y una necesidad de reconocimiento en el niño y una necesidad de yo tener que sobresalir para que mi madre me quiera, para que mi madre me acepte, y esto parte incluso aún desde la misma maternidad. Estas niñas que están engendrando hijos sin querer engendrarlos, estos niños que están llegando al mundo por sorpresa, cogiendo toda una familia, reprochando a la chica porque trajo el niño al mundo siendo muy joven y sin tener unas bases de vida. Todo esto va generando vacíos emocionales en el chico que tarde o temprano los va a llevar a tener adicciones. Bueno, a mí me surgió una pregunta en el tiempo cuando era educador. Habían unas familias ejemplares, unos papás que, mejor dicho, daban esa vida por esos hijos, el gusto, todo lo que necesitaran. Y de una u otra manera el joven no responde y va tirando hacia otro lado, más hacia sus amigos, a dejarse influenciar, a dejarse llevar por un camino que no es. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, David, es cuando podemos estar hablando de
qué es el equilibrio. Ujú. ¿Qué es el centrarnos en el punto medio neutral en el que yo ni abandone pero tampoco sofoque? Ujú. Porque muchas veces los papás tenemos esa concepción de que mientras más acompañemos, más estemos ahí, más sobreprotejamos, estamos cuidando a nuestros hijos y les estamos dando lo que ellos necesitan. Y muchas veces desde ahí también parte el error, de no permitirle al niño esa capacidad de exploración del mundo por miedo a que se caiga. Mira, eso se ve en algo tan básico como el empezar a caminar del niño. Sí, claro. La mayoría de niños empezando a caminar se caen y es Total, normal que se caigan total. y es normal que se pelen y es normal que se lastimen. Ujú. Una cosa es el instinto de prevención para evitar un daño mayor y otra cosa es que desde nuestro miedo a que el niño se caiga, lo llenemos de miedos y de inseguridades para que él nunca aprenda a caminar solo, ¿cierto? Asimismo aplica para la vida. Entonces, muchas veces creemos que con estar sobreprotegiendo y estar dando todo lo que el chico pide, estamos cubriendo esa necesidad emocional que el chico tiene. Y no, yo diría desde mi experiencia como profesional y como madre que el punto ideal es ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, como decían las abuelas, Sí, ¿cierto? sí. Entonces es un punto medio, un punto de equilibrio en el que yo le acompaño a este chico a que aprenda a protegerse, pero tampoco lo abandone para que se proteja solo porque aún no está en edad de eso. Bueno, ¿cierto? pero ahí también juegan otras cosas. Claro. Así como hubo esos padres ejemplares y de pronto aquel joven que no respondía, Sí. también llegó a pasar lo contrario. Ojo, pues llegó a pasar. Unos padres alcohólicos y unos hijos ejemplares. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí se da perfectamente lo del aprendizaje. Recordemos que los hijos escogen el hogar y los padres a donde llegan, ¿cierto? Sí. Y los escogen, y lo hemos hablado muchos y en diferentes programas, el transgeneracional es esa información energética con la que yo vengo de los ancestros y muchas veces vengo a compensar o a liberar el aprendizaje que un ancestro no tuvo la capacidad mental de entregar a la familia. Entonces, o yo vine con mi misión desde mi abuelo de acompañar a estos padres a que vean que se puede otro estilo de vida diferente, o también puede pasar lo contrario, como el primer caso que me expusiste. Claro. Simplemente tener unos padres en equilibrio que entregan al chico lo que debe ser, pero más sin embargo él se va por la experimentación y se queda en la experimentación. Es que yo siempre he dicho, David, que la experimentación no se puede juzgar como buena ni como mala. La experimentación es necesaria, siempre y cuando se haga con conciencia y con la palabra mágica que te lleva a todas las respuestas, que es ¿para qué? Yo he acompañado a muchos adolescentes en consulta y siempre que llegan y me dicen es que yo estoy consumiendo marihuana, yo les pregunto ¿para qué? Y de ese para qué, cuando ellos empiezan a hacerse en esa pregunta, empiezan a salir una cantidad de circunstancias desde su emocionalidad que ni ellos mismos se reconocían, porque es que el objetivo es llegar al sentido. La raíz es el sentido que yo le pongo a lo que estoy haciendo, y resulta que como no estamos entregando la conciencia del vivir, los chicos están creciendo sin un sentido. Todo lo hacen porque sí, lo hacen porque hay que hacerlo, lo hacen porque es moda, pero hay que acompañar. Sí, es una razón que le surgió así. Exactamente, entonces hay que acompañar al chico que le ponga un sentido a todo lo de la vida, y el chico va a empezar a ponerle sentido a todo cuando empieza a crecer en independencia responsable de su vida, no por adaptarme a la convivencia de papá y mamá. Correcto. No por adaptarme a lo que mamá y papá quieren de mí, sino adaptarme al buen vivir para mí y para mi propia satisfacción y mi propio bienestar. ¿Hasta qué punto una adicción puede ser consciente o inconsciente? Bueno, yo diría que de una u otra forma todas las adicciones son inconscientes, porque si fueran, cuando la persona hace conciencia de la adicción es porque siente la necesidad de salir de ahí, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. O sea, hemos encontrado muchas personas que a causa de la adicción han degenerado tanto su cuerpo físico que el cuerpo se muere, total. y ellos se mueren en la inconsciencia, sin saber qué fue lo que pudo haber sucedido. Esa inconsciencia de la adicción te puede llevar hasta la tumba. Incluso pasa mucho en los efectos del alcohol. Sí, que también. se pierden tanto en ese punto que una caída, Claro, un problema con alguien y que ni cuenta se dio. Mira, es que a veces somos tan inconscientes, David. Esta semana pasaba en consulta que llegó una señora muy movida y juzgando mucho porque un vecino se suicidó, un chico muy joven. Y yo la veía muy ansiosa y le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu ansiedad? Y me decía, es que estoy desesperada por fumarme un cigarrillo. Y yo, ven, espérame un segundo.
tú me estás hablando de lo movida que estás porque este chico tan joven se suicidó, pero yo te pregunto, ¿tú qué haces con el cigarrillo? Lentamente te estás suicidando, lentamente te estás produciendo un cáncer en un pulmón, que no en todas las personas va a desencadenar en lo mismo, Así porque es de es. acuerdo a la concepción mental que tengan, y de eso hablamos más adelante, pero realmente estamos haciendo lo mismo, suicidándonos lentamente. Qué interesante. 234-8198 es la línea, en directo, si quiere llamarnos, contarnos su caso, hacer una consulta sobre el tema. Esta noche tenemos acá a Juliet. De igual manera lo puede hacer a través del WhatsApp 311-347-3551. Es que yo no quiero llamar, pero entonces yo quiero hacer mi preguntita ahí porque me llama la atención y quisiera saber. De hecho, incluso, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer en ciertos casos? Claro. Una mamá, ¿cómo puede modelar una situación, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo puede manejar una vaina de estas? Referente a ello, conocí a alguien, una señora muy trabajadora, luchadora por su hijo de 23 años, que lo que hacía él era proporcionarle dolores de cabeza a gran escala. Llegó al punto donde de su casa tenía que dejarlo encerrado y con llave, porque resulta que él optó por llevarse el televisor, llevarse el equipo de sonido, llevarse una cantidad de cosas. Resulta que ella vivía con el esposo, papá del joven, y por una dificultad que tuvieron en un tiempo atrás, el señor llegó a llamarle una vez la atención al joven de una manera fuerte, y la señora dijo, te prohíbo que vuelvas a llamarle la atención a él. Entonces él lo que dice, listo, de ahora en adelante él es un extraño para mí en la casa y no me vuelvo a meter con él. Bueno, entonces ¿hasta qué punto, no sé, habrá un problema de alcahuetería y yo no sé cómo llamar ese tipo de cosas, que de una u otra manera esta señora tal vez luchando ella pues humanamente pensando en que su hijo algún día iba a cambiar o iba a tomar otra posición diferente y realmente no? Entonces, bueno, por ejemplo, en un caso de esos que le aconseja a una mamá con una situación que pienso yo que es muy grave. Bueno, David, yo creo que primero que todo aquí lo que hay que hacer es acompañar a esta madre a que se perdone, porque casi siempre en estos casos hay una carga emocional muy fuerte de culpa. Las mamás tienden a culparse mucho por los errores del pasado que inconscientemente llevaron al chico a tomar una adicción. Y aquí parte algo que es muy valioso, David, muy importante recalcar, y es que empecemos a reconocer cuál es el rol de la madre y de la mujer en el hogar y cuál es el rol del hombre y del padre en el hogar. Recordemos que aunque es el padre, también es un hombre, ¿cierto? Y que cuando empezamos a reconocerlo como hombre, nos damos cuenta del valor que tiene y de cuál es su rol en cuanto a la seguridad que brinda en el hogar, porque el rol del hombre es el protector, es el que brinda la seguridad, es el que brinda la estabilidad. Entonces, si encontramos una madre que como mujer está basculada al masculino y lo que pasa es que no permite que ese hombre ejerza su rol sobre los hijos, entonces ahí va a haber bastante desarmonía en ese hogar y de ahí se emprende toda la información. Recordemos que los hijos, más que lo que le digamos, es lo que vean dentro del hogar y que hay roles definidos que se deben empezar a respetar, y para ello tiene que haber sí o sí un encuentro conmigo misma como mujer y un encuentro en el hombre como hombre. De lo contrario, no funciona la armonía. De lo contrario, difícil. Difícil. Una situación bien complicada ahí. Uno pensaría que en unas circunstancias como esas, ese actuar, ese proceder, queda ahí como en un entredicho fuerte, ¿cierto? Sí, sí. Porque realmente una mamá dice, pues es mi hijo y cómo lo voy a tirar a la calle. Pero también me ha tocado casos donde dice la mamá, ese fue el camino que escogió, entonces bien pueda. ¿Cierto? Mira, David, aquí hay algo que mueve mucho y es comprender que hasta qué punto me evalúo yo desde el amor o desde lo que yo llamo amor, pero realmente es una protección, ¿cierto? Es una protección excesiva que lleva al daño, es una sobreprotección. Recordemos que el amor enseña y le permite al otro desde su individualidad el error para que el otro pueda aprender.
Si yo como madre o como padre me voy a dedicar a quererle tapar los errores a mi hijo toda la vida, nunca va a aprender. Así Y recordemos que los hijos no van a estar al lado de nosotros toda la vida. Total. Van a salir a experimentar a un mundo donde afuera nadie les va a cubrir el error, donde afuera no van a haber excusas. Y si es un chico que creció con miedo porque no lo dejaron aprender, o con falta de reconocimiento porque no le enseñaron a que se reconociera, porque es que no es que yo te reconozco como hijo, sí, yo te reconozco como mi hijo, pero más importante de ello es que él aprenda a reconocerse como el ser humano valioso que es. Y esa labor solamente la hace la madre desde el amor. Y el padre afianza con esa seguridad. Muy bien. Bueno, ese es uno de los temas hoy tan especiales que tenemos, el tema de las adicciones y los conflictos emocionales. Nosotros vamos a ir a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente a la llave de los secretos.